¿Cuál es el rol de los profesionales de salud mental frente a la diversidad sexual? Nosotros sabemos que desde hace un montón de años la comunidad de salud mental ha concluido que la homosexualidad en sí misma no implica un estado patológico, no tiene que interpretarse como un impedimento en el juicio, en la capacidad de pensar, en la estabilidad emocional, la confiabilidad o en las habilidades generales, en lo social o en lo vocacional de las personas. No implica que no son normales desde un punto de vista emocional, comunicativo, mental. Y por lo tanto, las asociaciones de profesionales de salud mental más bien urgen a sus miembros a liderar en la lucha contra el estigma de enfermedad mental que tradicionalmente se asocia con la diversidad sexual. Ahora, eso es muy fácil de decir y suena muy elegante, pero la realidad es bastante difícil. A pesar de que la población gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, es una población que enfrenta un riesgo mayor de enfermedades y trastornos mentales en relación al estigma social y la discriminación. Es decir, no es la orientación sexual diferente en sí misma la que representa un riesgo para la salud mental, sino que más bien el riesgo para la salud mental se origina del estigma social y la discriminación. Y nosotros, ¿cómo lo vemos en términos clínicos? Vemos que las mujeres lesbianas tienen hasta 3 veces más ansiedad que las mujeres no lesbianas. Que los varones homosexuales y bisexuales tienen un riesgo relativamente menor de psicosis, respecto del cual todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cómo lo interpretamos, pero tienen más depresión y más trastorno de pánico. El trastorno de pánico es eso que cuando, sin qué ni por qué, de repente te da un ataque de ansiedad con taquicardia, sequedad de boca, falta de respiración y temor a morir o volverte loco. Y como son usuarios más frecuentes de los servicios de salud mental, aunque no tanto como deberían, representan de todas maneras un porcentaje variable de la población hospitalizada. Y es un porcentaje de la población hospitalizada que suele ser estigmatizado y maltratado al interior de los establecimientos de internación psiquiátrica, porque se les adjudica que como tienen estas conductas pervertidas, se convierten en un riesgo para los otros pacientes. Es decir, que las personas que tienen tanto una opción diferente como una enfermedad mental, están sujetas a una doble estigmatización. Porque si hay personas que son objeto de estigmatización en el mundo, esos son los que sufren de trastornos mentales. Si además de eso perteneces a una opción sexual diferente o a un grupo étnico minoritario, entonces sufres una doble o una triple estigmatización. La estigmatización de las personas que tienen enfermedad mental las marca como deficientes y diferentes. Y por lo tanto, da lugar a que existan actitudes discriminatorias y directamente violentas que no son conceptuadas como inadecuadas por las personas de la comunidad en general y por las autoridades. Es decir, nosotros discriminamos contra las personas que tienen enfermedades mentales, como discriminamos con la mayor tranquilidad contra las personas que nos parece que tienen una opción sexual diferente, sin siquiera conceptuar que lo que estamos haciendo está mal. Como parte de esta discriminación,
resulta que el apoyo familiar y social con el cual pueden contar los miembros de las comunidades con diversa orientación sexual, que además tienen una enfermedad mental, suele ser muy escaso. Estas experiencias de discriminación, que muchas veces resultan en experiencias de violencia, desde la etapa escolar, como es el bullying que resulta de la homofobia, dan lugar a dos consecuencias, igual que en el resto de la población que sufre violencia. O te deprimes o haces un trastorno de estrés postraumático. Estas experiencias de violencia son frecuentes. Se estima que el 20% de los varones y el 25% de mujeres con opciones sexuales diferentes son victimizadas a causa primariamente de su orientación sexual. Entonces se van a deprimir o van a hacer un trastorno de enfermedad sexual y van a caer en este cajoncito donde son doblemente estigmatizados. Los problemas de la población, ya sean hombres o mujeres, son discretamente diferentes, ¿no? Los varones gay y bisexuales van a tener depresión, ataques de pánico, ideación suicida, más malestar psicológico, más problemas con la imagen corporal y más trastornos de la alimentación en comparación con los varones heterosexuales. Y por su lado, las mujeres lesbianas y bisexuales van a tener más trastorno de ansiedad generalizada, más depresión, más uso de psicofármacos y más malestar psicológico en comparación con las mujeres heterosexuales. Me quiero detener un poquito en el tema del uso de psicofármacos. Existe una posibilidad como 10 veces mayor que a una mujer le receten un ansiolítico a que se lo vayan a recetar a un hombre. En general, en América Latina, donde nuestras leyes respecto de la prescripción médica son un poquito elásticas, existe un riesgo de 5 veces más que la mujer sea adicta a las benzodiazepinas en comparación con los hombres. Si una mujer, aún en Toronto, que es donde está hecho el examen, la investigación que les voy a referir, si una mujer se aparece en la sala de emergencias de un hospital con dolor de pecho, tiene como 3 veces más posibilidades que un hombre que le receten un diazepam y la manden para su casa en vez de meterla a la unidad de cuidados coronarios. El corolario de esta actitud es que más mujeres se mueren del primer infarto que varones, porque los dolores precordiales de las mujeres son interpretados como histeria o ansiedad. Pero, aún considerando que esa es la actitud general hacia las mujeres, cuando la mujer es identificada como lesbiana o como bisexual, sus posibilidades de que le receten un ansiolítico de primera intención sin averiguar qué es lo que le pasa son todavía mayores que las de las mujeres de la población general. Porque encima de que por ser mujer ya es histérica, por ser lesbiana es doblemente histérica. Y entonces sus posibilidades de no recibir una atención médica adecuada son mayores que las de las mujeres heterosexuales, que ya son bastante amplias. Ahora, ¿qué es lo que las investigaciones nos dicen que la población bisexual, lesbiana, transexual y homosexual le gustaría recibir de los médicos? ¿Qué es lo que aprecian en los médicos? Sobre todo que tenga unas habilidades interpersonales y de comunicación, de empatía, que se reflejen en me hace sentir cómodo o no me juzga. De repente que las habilidades de comunicación se pueden entrenar, pero la empatía es un tema muy difícil, porque ¿qué significa empatía? Significa que yo me pongo en los zapatos del otro. Pero si yo pienso que el otro es esencialmente diferente a mí y además pervertido, no me voy a poner en sus zapatos. Entonces, el tema de la empatía es muy difícil y da lugar a que la persona que está siendo atendida se sienta incómoda o se sienta juzgada. Además, deben ser competentes en su rama, respetuosos, honestos y con capacidad de escucha.
Los establecimientos donde estas personas quieren ser atendidas tienen que ser limpias, amigables y tiene que haber una facilidad para hacer los trámites y conseguir las citas. O sea, como un poco diferente a la realidad. Y los médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, enfermeras y todo el otro, los otros prestadores de salud mental deben ser capaces de manejar adecuadamente la depresión, de hablar de las conductas sexuales de riesgo, de entender bien todo lo que es HIV-Sida, de hablar de la prevención, tanto de estas enfermedades de transmisión sexual como de los problemas de salud mental. Deben ser capaces de hablar con conocimiento acerca de nutrición, prácticas seguras y de discutir con tranquilidad la ideación suicida que muchas veces está presente. Ahora, hemos discutido de todas las enfermedades, trastornos y problemas de salud mental que tienen las personas de la diversidad. Pero, si uno piensa en sus pacientes, ya sea de hospital o de consultorio, la mayoría de sus pacientes no son personas de una diversa orientación sexual. Es decir, que el acceso de estas personas, a pesar que tienen mayores necesidades, es menor. ¿Y por qué no van? Hay un estudio con personas deprimidas que no van porque tienen prejuicio y porque piensan que van a ser objeto también del prejuicio de los profesionales de salud mental. Que los profesionales de salud mental van a concluir que la orientación sexual es la causa del síntoma, o van a inmediatamente mandarlos a hacer un descarte de VIH, o van a intentar hacerles una terapia reparadora, o se van a enfrascar en unas discusiones acerca de cómo su orientación sexual diversa es el resultado de un desarrollo aberrante y no de un desarrollo normal. Y ninguna de estas cosas es adecuada en el contexto de la relación con una persona que tiene una enfermedad mental. Entonces es un tema de conocimientos, de competencias y de actitudes. Si nosotros no preguntamos, nos perdemos de saber, nos perdemos de enterarnos acerca de sus problemas de pareja, de la violencia que sufren, de la explotación, de sus problemas con el abuso de sustancias, de sus estresores psicosociales, y reforzamos ese mismo temor a la homofobia que hace que no se acerquen. El silencio es una forma exquisita de desprecio. Lo que no tiene nombre no existe. Entonces, si no preguntamos, le estamos negando su identidad personal y nos estamos evitando de aprender cosas. En cuanto a la formación, debo decirles que en temas que tienen que ver con la diversidad sexual, la formación es muy deficiente. En un estudio que se hizo en Estados Unidos, se concluyó que más o menos 5 horas durante toda la formación son dedicadas a tópicos que tienen que ver con la diversidad sexual. La Asociación Americana de Medicina Comunitaria ha hecho algunas recomendaciones respecto de los temas que deben cubrirse. Solamente en 11 de 150 facultades de medicina se cubrían estos temas. Y solamente 67 de 150 tenían docentes dispuestos a enfrentar estos temas en sus cursos. El 18% de prestadores, por otro lado, dice que se sienten incómodos. Ahora, ¿qué temas tienen que ver? Conocimiento de las necesidades específicas y el entrenamiento en habilidades comunicacionales con pacientes y con colegas en temas de orientación sexual e identidad de género. Por otro lado, la intersección del sexismo y el prejuicio nos lleva a entender que sexo es lo mismo que género y nos lleva a interpretar las actitudes de las personas, la conducta de la persona como que es marcadora de su orientación sexual, donde esperamos que nuestros clientes gay se porten de una manera afeminada, esperamos que nuestras pacientes lesbianas se porten de una manera masculinoide, y cuando no caen en ese estereotipo, entonces nos desorientamos y no sabemos cómo dirigirnos a ellas. Estas son algunas de las dificultades que tenemos entonces en atender de la mejor manera a una comunidad que necesita de nuestros servicios relativamente más, y gracias por su atención.